Efesios capítulo 1, y estamos en el segundo estudio de la carta que Pablo escribe a la iglesia que había nacido en la ciudad de Éfeso, ¿verdad? La semana pasada vimos de manera muy general que Éfeso llegó a convertirse en su momento en una de las ciudades más importantes, una de las ciudades más grandes, por el hecho de que se volvió una ciudad de tránsito entre dos puntos comerciales, ¿verdad? Y gente, predicadores, lo comparan con la ciudad de Querétaro, ¿verdad? Si tú vienes del sur hacia el norte, Querétaro es como ese punto medio en donde todo queda céntrico, ¿verdad? Vamos a hacer una conferencia. ¿Dónde la hacemos? En Querétaro, porque nos queda bien para los del norte y para los del sur. Eso era más o menos Éfeso, una ciudad comercial, una ciudad donde mucha gente de diferentes lugares, de diferentes regiones, adoptaron la ciudad de Éfeso como un punto para vivir, para hacer negocio. Entonces había una mezcla de culturas, una mezcla de creencias, una mezcla de diferentes cosas, ¿verdad? Y ahí está Pablo, escribiendo una carta dirigida para esta iglesia. Y la semana pasada vimos de manera muy general que uno de los propósitos principales de Pablo al escribir esto es exponer la profundidad de dos temas centrales: Jesucristo y la iglesia. Jesús como el origen y quien tiene toda la autoridad sobre la iglesia, y la iglesia como la encargada de vivir bajo una nueva identidad con el propósito de reflejar el carácter de Jesús. Entonces, uno de los objetivos de la carta es animar, es manifestar el amor de Pablo por ellos, pero al mismo tiempo es traer claridad y un mejor entendimiento de cómo a través de esta nueva identidad que Cristo nos ofrece, ahora tenemos la capacidad no solamente de enfocarnos en cambiar comportamiento y conductas externas, sino que ahora podemos ir un poco más profundo. Ahora, bajo esta nueva identidad y el entendimiento de lo que representa seguir a Cristo y pertenecer a su iglesia, ahora tú y yo tenemos la capacidad de ir hasta la raíz, sabiendo que lo que yo necesito es una nueva visión y una nueva manera de pensar que nace de la convicción de creer. Y esto va a sonar como un trabalenguas, pero esta nueva identidad nace de la convicción de creer que verdaderamente soy lo que Dios ha dicho que soy. Entonces hoy quiero que veamos los primeros versículos nada más del capítulo 1. En realidad no vamos a avanzar mucho el día de hoy. Creo que nos vamos a quedar en una sola frase. Pero quiero que leamos por lo menos los primeros versículos del capítulo 1, en donde Pablo va a entrar a un terreno inexplorado y nuevo, pero a través del cual vamos a poder contemplar lo que había en el corazón de Pablo, en el corazón de este pastor, líder, como quieras llamarlo, que Dios había levantado para llevar el evangelio a toda la región de Asia y más allá. Entonces, Efesios capítulo 1, versículo del 1 al 3. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ok, si revisamos los diferentes escritos que Pablo escribe, valga la redundancia, vamos a identificar que por lo general comienza siempre sus cartas de esta manera: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y me encanta,
porque a través de algo que pudiera parecer tan insignificante, algo que quizá tú y yo pudiéramos leer y pasar simplemente de largo, como lo es un simple saludo en una carta, Pablo nos deja ver que su corazón ha conquistado la idea de creer que aquello que él ahora es, un apóstol, no es el fruto de su propia iniciativa, no es el fruto de su propia capacidad o de su propia voluntad, sino la consecuencia de algo mucho más grande y glorioso, como es la voluntad misma de Dios operando en su vida. Y es súper profundo esto, porque Efesios es una de las 4 cartas que Pablo escribe mientras está prisionero. Filipenses, Colosenses, Filemón y Efesios llevan ese título, las cartas de la prisión. Y déjame darte un poco de contexto con referencia a esto. Pablo tenía lo que hoy nosotros conocemos o llamamos como una doble ciudadanía. Por un lado, era un ciudadano judío por nacimiento, pero al mismo tiempo tenía la ciudadanía romana. Comentaristas están de acuerdo en que fue un privilegio que Pablo de alguna manera adquiere, probablemente pagando algún impuesto, y era un derecho o era un privilegio al cual muy poca gente podía acceder, ¿no? Tenías que tener mucho dinero para poder comprar esta ciudadanía romana. Ahora, como romano, ¿no? Pablo tenía muchos privilegios, pero al mismo tiempo tenía también ciertas obligaciones. Y una de esas obligaciones era mantener la paz, era mantener el orden, era mantener la seguridad de Roma, como cualquier otro ciudadano romano. Y de cierta manera era un papel que había cumplido muy bien, que había desarrollado muy bien en su papel de perseguidor de la iglesia. Porque los cristianos estaban generando un revuelo, mucho alboroto en las diferentes ciudades que Roma gobernaba, y entonces eso no iba de acuerdo a la cultura romana. Por eso mataron a Jesús, por todo lo que él estaba generando, y se quería mantener la paz. Y si se levantaba un movimiento, una guerrilla dentro del territorio romano, eso iba a llegar hasta los oídos del César, del emperador, y entonces iba a generar problemas. Pero ahora, como apóstol, es decir, como alguien que había sido escogido directamente por Jesús para representar y para llevar el mensaje del Evangelio, se había convertido en uno de los principales promotores de un mensaje que desde la perspectiva romana era la causa de que mucha gente, entre otras muchas cosas, pero principalmente, y era de lo que se le acusaba, dejara de ver al emperador como un dios, como una deidad. Los emperadores en Roma eran vistos de esta forma, o se autoproclamaban como esto, como dioses. Entonces Pablo viene con el mensaje del Evangelio a desacreditar, a decir, ¿saben qué? No. El emperador no merece mi adoración, solamente hay un Dios al cual tenemos que adorar, y esto comienza a generar todo un revuelo, genera persecución, no solamente en contra de Pablo, sino en contra del cristianismo en general. Y esto es de una manera muy general, hay muchas cosas detrás de esto. Ahora, bajo la ciudadanía romana, el que Pablo estuviera impulsando un mensaje como este, lo colocaba en una posición de traidor, porque como romano estaba desacreditando y estaba quitando toda lealtad a la máxima figura que en ese momento existía en Roma.
el emperador. Y este es el punto interesante de esto, que entonces Pablo, al ser un traidor a la nación romana, no era tratado como cualquier simple prisionero, no era tratado como un simple ladrón, no era tratado como un simple asesino, sino que su condición y su trato era el de alguien que se había revelado directamente a la autoridad y a la figura y al poder del emperador. Por lo tanto, el trato que Pablo llegó a recibir fue un trato mucho más violento, fue un trato mucho más cruel, al grado de llegar a recibir en diferentes ocasiones una gran cantidad de golpes y azotes, como él mismo daría testimonio de eso al declarar que en repetidas ocasiones llegó a recibir casi 40 azotes, lo cual humanamente no solamente era súper doloroso y extremadamente difícil de soportar, sino que era un castigo que dejaba marcas visibles en tu cuerpo. Si tú habías sido azotado por un soldado romano, se iba a notar. No había forma de que escondieras eso. No había forma de que dijeras, no, pues es que iba corriendo y me caí y me pegué con una rama y por eso tengo estos casi 40 cicatrices en mi espalda. No. Si alguien te veía, si alguien veía esas cicatrices, inmediatamente sabía, hey, ¿por qué los romanos te azotaron? Porque era evidente, se veía. Y ojo, porque Pablo no solamente fue azotado una vez, fueron muchas veces las que Pablo tuvo que enfrentar este castigo. De hecho, fue tan violento el trato que recibió en prisión que la tradición y diferentes comentaristas bíblicos están de acuerdo en la idea de que muy probablemente Pablo murió decapitado por la mano de los propios soldados romanos. Decapitado. Y esto es algo que me vuela la cabeza. El hombre que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, el hombre que fue utilizado por Dios de una manera increíble, el hombre que dio su vida para llevar el Evangelio de Cristo, muriendo así, decapitado. Y sabes, muchas veces, por lo menos yo, en mis sueños, tengo la idea de decir, pues ¿sabes qué? Voy a trabajar en el ministerio hasta los 60 años, bueno, dependiendo, 60, 65, 70, pero híjole. Y después de eso me voy a comprar una casa en el bosque y ahí me voy a ir y voy a estar leyendo todo el día y aprendiendo, ¿no? Y tranquilo, disfrutando quizás a mis nietos, a mi hija. Pero veo a Pablo y un hombre que verdaderamente hizo mucho más de lo que yo voy a poder hacer quizá en mi vida, tiene este final. Porque yo anhelo algo diferente. Y solo quiero que veas lo que Pablo mismo dice de él en la carta que escribe a los Corintios. Da un par de vueltas atrás en tu Biblia, en las hojas de tu Biblia, y mira lo que Pablo va a decir en 2 de Corintios 11, 22 al 33. ¿Son hebreos? Dice Pablo, yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante. En azotes sin número. Chécate, en azotes sin número. Hasta había perdido la cuenta de cuántas veces había sido azotado. En cárceles, más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces
he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, las que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no me enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es en mi debilidad. El Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los Damascenos para prenderme. Y fui colgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. El currículum de Pablo. La pregunta es, ¿quién aguanta todo eso? ¿Quién tiene esa capacidad? ¿Quién tiene las ganas de pasar por todo lo que Pablo describe aquí y sobre eso continuar? ¿Por qué no simplemente llega un punto en el que Pablo simplemente lo deja y ya? No, mira, se me hace que esta no es la voluntad de Dios. Porque un hijo de Dios no tiene que pasar por esto. Un hijo de Dios camina de victoria en victoria, de bendición en bendición. ¿Por qué? ¿Por qué no lo deja y ya? Es que Dios, mira mi espalda, cómo está, mira de tanto azote que he recibido, cómo tengo ya la espalda. Señor, mira mi cabeza, cómo quedó de la vez que me apedrearon. Parece alcancía. Ok, Señor, no puedo librarme de esto, no puedo librarme de los peligros, no puedo librarme de la aflicción, no puedo librarme del cansancio. Entonces por lo menos quita este aguijón de la carne que no me deja y que 3 veces ya te he pedido que lo quites. Y la respuesta es no. No, Pablo, ahí se va a quedar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Pablo ve en ese llamado? ¿Qué hay en eso que le da la fuerza y el empuje para continuar y gozarse en medio de todo eso? ¿Qué es lo que Pablo logra ver que quizá yo hoy no puedo ver, que lo hace moverse cada día y decir, me glorío en mi debilidad? Y sabes, creo que el motivo que Pablo encuentra no tiene que ver con el llamado en sí mismo, sino en el Dios que lo había llamado y quien había puesto sobre él una identidad de siervo con la cual ahora él tenía la capacidad de creer firmemente de que sin importar el dolor, de que sin importar el cansancio, de que sin importar el peligro o a dónde lo llevara la voluntad de Dios sobre su vida, jamás se compararía a nada que él pudiera llegar a experimentar fuera de eso.
Pablo entendía que era preferible ser azotado 1000 veces más si era necesario por cumplir la voluntad de Dios, que toda una vida alejado del peligro, que toda una vida llena de paz, pero renunciando al llamado que Dios le había hecho. Para Pablo era mejor ser azotado y volver a estar en prisión, y volver a ser apedreado, y volver a cargar con el cansancio físico que eso representaba, antes que dejar a un lado el caminar en la voluntad de Dios. Y es súper profundo esto, porque una de las muestras más profundas del carácter de Jesús en mí se harán evidentes cuando tenga la capacidad de resistir mi propia voluntad. Una de las muestras más evidentes del carácter de Jesús en mí se hará evidente cuando tengo la capacidad de dejar mi comodidad, mi seguridad, cuando tengo la capacidad de llegar a un extremo del quebranto para que simplemente la voluntad de Dios se establezca en mi vida. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, aunque sé que tu voluntad me va a llevar a estar colgado de un madero, prefiero eso, hacer mi propia voluntad. Y no sé si estás conmigo en esto, pero personalmente, este tema, el tema de la voluntad de Dios, el tema de que renunciar a mi propia voluntad, a lo que yo quiero, para dar paso a lo que Dios quiere para mi vida, es uno de esos temas que es mucho más fácil hablar que verdaderamente vivir. Porque muchas veces su voluntad, y tienes que saber esto, muchas veces su voluntad te va a llevar a lugares a donde tú no quieres ir. Muchas veces su voluntad te va a posicionar en lugares en donde quizá ya no quieres estar. Muchas veces su voluntad te va a llevar a enfrentar momentos que humanamente no van a ser comprensibles. Muchas veces su voluntad te va a llevar a experimentar dolor real y profundo. Pero cuando aprendo a ver el motivo, no en las circunstancias, no en lo que estoy viviendo, sino en Cristo, Él es mi motivo, Él es mi motivación, Él es porque hago las cosas, entonces tendré la capacidad de mantenerme fiel y de perseverar hasta el final. Cuando Cristo sea mi motivo. Y quiero que veas este detalle, porque mientras Pablo caminó sobre la voluntad de Dios, se enfrentó a muchas cosas ante las cuales simplemente no estaba en sus manos controlar. Y al estar preso se encontraba, como se encontraba al momento de estar escribiendo esta carta, fue una de esas cosas que simplemente Pablo no tenía el control. Pero quiero que veas lo profundo de esto. Porque aunque en ese momento Pablo no era responsable de si estaba o no en la cárcel, de lo que sí era responsable es de cómo él iba a responder al reto que ahora estaba viviendo. Con qué actitud estaba enfrentando eso que ahora él está pasando. Y personalmente esto me reta un montón, y créeme que obviamente todos los estudios, pero personalmente este estudio, Dios me quebrantó, Dios me habló, Dios me hizo llorar. Porque Pablo, teniendo todos los motivos para quejarse,
teniendo motivos para escribir, con el propósito de desahogarse contando sus sufrimientos, y entonces la gente se compadeciera de él. En lugar de eso, lo que Pablo hace, y es parte de lo que él sí puede controlar, es animar, manifestar su amor y edificar la iglesia de Cristo. Y lo que había en el corazón de Pablo no podía ser frenado por una prisión. ¿Sabes? Jesús lo cambia todo. Y ese hombre que en una época fue un religioso y un violento perseguidor de la iglesia, ahora es un hombre lleno del Espíritu Santo con una identidad totalmente nueva. Ese hombre que en un momento impulsó la muerte de cientos o quizás miles de cristianos, ahora es un hombre lleno de compasión y de amor por ellos, y que está dispuesto a dar su vida con tal de ver a una iglesia siendo edificada. Y no sé, pero creo que no es muy difícil imaginar que en algún momento, durante uno de esos azotes, mientras una piedra golpeaba su cabeza, mientras se encontraba en la oscuridad del mar, en ese naufragio del cual Pablo habla, creo que no es difícil imaginar a un Pablo viéndose tentado a decir: ya no puedo, ya no quiero, Señor, esto es demasiado. No es difícil imaginar a un Pablo disminuido en fuerza por el paso de los años y cómo cada vez era más difícil mantenerse con energía y mantener el mismo ritmo de años atrás. Pero en medio de eso, la presencia de Dios se mantuvo a su lado, extendiendo sus brazos de amor, extendiendo sus brazos de gracia, extendiendo sus brazos de misericordia, sosteniéndolo y dando el aliento necesario para poder continuar con firmeza. Y ve lo interesante de esto, porque cuando tienes claro quién eres, cuando tienes claro a qué has sido llamado y quién te ha llamado, es entonces que puedes seguir las huellas de Jesús para comenzar a vivir de la misma manera en que Jesús vivió. Lo cual te permite, incluso en medio de temporadas difíciles, incluso en medio de problemas, incluso en medio del caos, tener la capacidad de animar, tener la capacidad de construir, tener la capacidad de edificar, tener la capacidad de levantar a otros. Y tienes que saber esto, porque el reino de Dios no se construye sobre lo que yo puedo recibir. Y tenemos que cambiar eso. El reino de Dios no se construye sobre lo que yo puedo recibir. El reino de Dios se construye sobre lo que yo puedo dar. Y es ahí donde se encuentra una vida llena de bendición. Es esa vida que ha aprendido a ver las circunstancias, es esa vida que ha aprendido a ver los momentos difíciles no como obstáculos, no como algo que siempre está en su contra, sino como una oportunidad que Dios le presenta para mostrar compasión y amor por los demás. Es una vida donde se vive con la mentalidad de ya no vivo yo, pero ahora Cristo vive en mí. Y es ese Jesús que ahora vive en mí a través de su Espíritu Santo. Es exactamente el mismo que un día se arrodilló delante de sus discípulos
para lavar sus pies. Es el mismo Jesús que amó al despreciado. Es el mismo Jesús que defendió al que estaba siendo humillado. Es el mismo Jesús que amó y sirvió aun cuando sus pies y sus manos estaban siendo clavadas a una cruz. Y sabes, Dios te ha llamado a eso. Dios te ha llamado, Dios me ha llamado a dejar huellas de amor en la gente que está a tu alrededor. Dios te ha llamado a dejar huellas, rastros, aroma del amor de Cristo en la gente que te rodea. Pero aquí es donde se pone difícil, porque mientras que yo no abrace la identidad que Él me ha dado, difícilmente voy a poder caminar sobre esto. Si yo no abrazo la identidad de hijo amado, de hijo perdonado, de hijo aceptado, de hijo restaurado, entonces en lugar de ir dejando huellas de amor sobre la gente, iré dejando heridas, iré dejando amargura, iré dejando dolor, porque no tendré la capacidad de dar algo que no soy. La buena noticia es que hoy, por medio del Espíritu Santo, podemos pedir que Él reafirme nuestra identidad y nuestro llamado, y que comencemos a caminar sobre eso, que comencemos a caminar sobre el mismo Espíritu con el cual Pablo, aún en medio de los peores momentos, aún en medio de prisión, pudo hacer: animar, edificar y levantar a otros. Entonces déjame orar y con eso termino.